Es economista de la Universidad de Chile, ha trabajado en el Banco Central y en organizaciones no gubernamentales como Oceana. Cuando son 1:15 de la tarde en punto, hoy en nuestro estudio el candidato a la presidencia de la República del movimiento Todos a la Moneda, Marcel Clot. Marcel, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Bienvenido. A ustedes por invitarme. Bueno, vamos a partir nuestro programa con un tema actual que genera bastante polémica, diferencias tanto en la ciudadanía como en los políticos. Estoy hablando del proyecto de ley para resguardar el orden público, más conocido como la ley Hinspeter. Ayer la Cámara de Diputados postergó la votación para la próxima semana, pero usted en su cuenta Twitter señaló: hoy se vota la ley Hinspeter, lo único que busca es criminalizar la protesta ciudadana sin preocuparse de temas de fondo, no a la ley Hinspeter. Yo quería que le explicara a usted, al público, en términos concretos, más de 140 caracteres, ¿por qué usted se opone a esta iniciativa y de qué es lo que hay que preocuparse? Mira, ¿qué es lo que nosotros y nosotras decimos? Hoy día Chile vive una situación muy crítica desde el punto de vista económico, social. Esta es una sociedad que está en crisis profunda, institucional. Los partidos políticos no representan a nadie, son con suerte el 20% del electorado. La desigualdad es profunda, las condiciones laborales de los trabajadores hacen agua. Los problemas ambientales, hoy día se estaban tomando el Ministerio del Medio Ambiente, aquellos que están protestando contra el Alto Maipo, una central hidroeléctrica que va a dañar severamente la cuenca de Santiago y las condiciones de distribución y acceso al recurso hídrico. También se están tomando Tocopilla. Un saludo para todos aquellos que están movilizándose en Tocopilla y acá en el Ministerio de Medio Ambiente. Entonces uno dice, bueno, ¿cuál es la respuesta que corresponde desde el Estado? La respuesta, desde nuestro punto de vista, es resolver los problemas sobre los cuales la gente está protestando, porque no se protesta porque seamos delincuentes, porque nos encanta salir a la calle a protestar y a reclamar, porque hay problemas profundos. Y entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta que toma el Estado? Leyes que criminalizan, que hacen más grave, más complicado, más obstaculizan e impiden y hacen más costosa la protesta. Eso es criminal, delictivo y completamente abusivo desde el punto de vista de los derechos. No se responde frente a la demanda de derechos entregando derechos, sino que postergando derechos, haciendo incluso más difícil y más compleja la expresión de ese descontento. Y por lo tanto, ¿qué nos parece que es eso? Actitudes totalitarias, dictatoriales, militares, brutales. Es la brutalidad. Hinspeter representa en Chile la brutalidad, la bestialidad, la criminalidad del Estado. Es un criminal de Estado. Eso es lo que es el señor Hinspeter. Y está ahí usando el poder que tiene para usar la criminalidad como política de Estado. Bueno, con respecto a este mismo tema, ¿qué le diría usted al ministro del Interior, Andrés Chadwick? Él indicó en su exposición que la legislación es necesaria para evitar desórdenes públicos, ya que actualmente no se cuenta con herramientas jurídicas poderosas para garantizar la seguridad ciudadana y los derechos democráticos. El señor Chadwick pertenece a la misma casta de gente que ampara esta constitución política, que es antidemocrática, que es dictatorial, hecha por el señor Guzmán, para beneficio de fines exclusivos de quienes hoy son dueños de Chile, la oligarquía capitalista, financiera, los grupos económicos. Entonces, el argumento de él es completamente vacío, no tiene absolutamente ningún asidero. Existen muchos instrumentos, ley antiterrorista, la posibilidad de detención por sospecha, todo eso existe en la legislación de nuestro país y ellos quieren más criminalización. Lo que el señor Chadwick debía entender es que él no debería estar ahí. Él debería estar fuera de este país. Él debería estar fuera del Estado. Porque él pertenece a los criminales que han hecho del Estado un instrumento de brutalidad, abuso y explotación de este país. Eso es lo que no entiende él. Aquí las leyes que tenemos que hacer son leyes que defiendan el medio ambiente, leyes que defiendan los derechos de los trabajadores, leyes que defiendan los derechos de los estudiantes y no leyes que criminalizan los derechos. Y este señor Chadwick se hace parte de la actitud criminal, violenta y brutal que el Estado tiene desde hace 40 años en este país y en consecuencia, junto con el señor Hinspeter y con todos aquellos criminales de lesa humanidad que han castigado a la humanidad durante muchos años, este señor Chadwick pertenece a los mismos.
No tengo nada más que comentar respecto a gente que actúa criminalmente desde el Estado. Y olvidándonos de las polémicas que se generan o de las distintas posturas políticas que existen actualmente con respecto a esta ley y con respecto a otras leyes, en este mismo tema hay gente que durante las manifestaciones sí puede estar de acuerdo o no, pero en el fondo sí puede estar de acuerdo con los estudiantes, por ejemplo, cuando ellos se manifiestan, pero también esa misma gente, sobre todo la que vive en el sector central de nuestra capital, también se ve muy afectada por los encapuchados. ¿Qué le dice usted a esa gente? Bueno, yo le digo a esa gente que le exija al Estado de Chile que responda a los derechos de las personas. En vez de cuestionar la movilización estudiantil, que se comporten como ciudadanos y que exijan derechos. La gente que no cuestiona el movimiento estudiantil, pero finalmente los apoya y finalmente sí tiene que vivir situaciones de robo, de violencia a sus tiendas, por ejemplo, a sus propias casas. Pero eso es resultado no de las manifestaciones. Las manifestaciones son una consecuencia de un estado de situación que provoca violencia, porque nadie puede esperar frente a la violencia del Estado que haya respuestas pacíficas, que hayan respuestas de diálogo, respuestas comprensivas. Nadie puede esperar que a un país, a un pueblo, a una ciudadanía que se le reprime de esta manera, que se le castiga de esta manera, se comporten de manera civilizada. Si el Estado se comporta incivilizadamente, no puede pedirle a la ciudadanía que se comporte de esa manera. Entonces aquí lo que hay que hacer no es criminalizar la manifestación, sino que resolver los problemas que explican y que son la consecuencia de aquellas actitudes que limitan, reprimen y postergan los derechos ciudadanos. Lo que aquí tenemos que hacer es construir una sociedad de derechos. Cuando tengamos una sociedad de derechos, entonces no van a haber estas manifestaciones y no van a salir los estudiantes a la calle y no van a haber encapuchados. El problema de los encapuchados y de la violencia en las calles no es las manifestaciones, sino que las causas de esto, y que es una sociedad donde no existen derechos ni a la educación, ni a la salud, ni a la vivienda, ni a las pensiones. Acá no hay ningún derecho consagrado. Y cuando uno vive una sociedad sin derechos, eso se expresa de manera violenta y agresiva en las calles. Nosotros lo lamentamos, pero siempre la expresión de derechos en las calles va a ser acompañada por sectores ultra, por sectores que son extremos, incluso que manipula el propio Estado. Porque uno no entiende cómo es posible que hayan tantos encapuchados en las calles, en las manifestaciones, y no haya sido ninguno procesado, ninguno encarcelado, ninguno. Existe la ley y no lo aplican. ¿A qué se refiere usted con que el Estado manipula? Muchas veces, pero si nosotros hemos visto a gente de la policía, de civil, animando y activando la violencia callejera. Son los mismos agentes del Estado los que están en las calles promoviendo los desmanes y el desorden para que se produzca precisamente esto, para tener un argumento, para explicar estas leyes brutales que aplican después estos funcionarios criminales que tenemos en el Estado. Bueno, vamos a pasar a otras de sus declaraciones. Usted durante el fin de semana habló sobre la denuncia que hizo el programa Contacto con relación a estos parlamentarios denunciados por conflicto de interés. Usted de hecho pidió la renuncia de esos parlamentarios. De ser elegido usted presidente, ¿qué medidas tomaría para que estos casos no se dieran en Chile? Bueno, mira, lo que nosotros hemos dicho es que entrando en la moneda nos vamos a demorar 20 minutos en convocar a Chile a un plebiscito para preguntarle si quieren una nueva constitución sobre la base de la Asamblea Constituyente. Y nosotros esperamos que la constitución que emerja, la nueva constitución legítima, votada democráticamente, discutida por la ciudadanía, prohíba bajo toda circunstancia que un parlamentario tenga intereses empresariales. ¿En el minuto de votar la ley se inhabilita o no puede acceder? En el minuto de votar y en el minuto de ser parlamentario debe terminar con todos sus vínculos relacionados con el mundo económico, dejarlos en stand-by o simplemente renunciar a ellos, vender sus acciones, vender sus propiedades. ¿Inhabilitarse no sería una opción? Inhabilitarse si es que se da el caso, pero a mí me parece que no puede uno servir el interés público cuando tiene intereses privados. Por lo tanto, es mi punto de vista. Habrá que ver cómo se hace la discusión. Yo no voy a instalar la nueva constitución, tiene que ser un debate de ciudadanos. Pero de todas maneras, en lo que tú planteas es obvio, ¿no? Ningún parlamentario puede votar una ley en donde tenga ni siquiera
debería opinar sobre esa ley. Si tiene incluso parientes vinculados a eso, tampoco debería involucrarse. Eso incluso está en la ley orgánica constitucional. Lo que pasa es que los parlamentarios desconocen eso, la esconden. Andrés Saldívar, yo me acuerdo cuando lo denunciamos por corrupción, porque tenía intereses en las empresas pesqueras, cuando como presidente del Senado tramitaba la ley y empujaba esa ley, él tenía dos declaraciones de intereses. Una, el 98, cuando no tenía que votar la ley, y otra el 2000. En la del 98 sí declaró sus intereses, en la del 2000 no los declaró porque tocaba votar la ley. Entonces, todos los parlamentarios deberían estar obligados a declarar por ley sus intereses, sus acciones, sus participaciones en empresas. Eso debería ser absolutamente transparente para todo el mundo y no tener que esperar programas de televisión como contacto para denunciarlo. Y lo que nosotros también hemos dicho es que todos estos parlamentarios deberían aprobarse ahora una ley inmediata que los obligue. Se demoraron 48 horas en aprobar la ley de primarias en relación a la publicidad, ¿no? A la franja de primaria. 48 horas se demoraron. Deberían demorarse 48 horas en aprobar una ley que obligue a todos los parlamentarios a declarar sus intereses. Y si nosotros nos damos cuenta que hay una parte importante de parlamentarios que está involucrado, ha participado y votado leyes que lo favorecen en sus intereses económicos, deben renunciar. Esas personas no corresponde que estén hoy día ejerciendo cargos públicos. Están actuando de manera ilegal, de manera inmoral frente a la ciudadanía. Representan al pueblo de Chile, no sus intereses económicos. Y si hay leyes en Chile que fueron aprobadas con votos de parlamentarios que están involucrados en intereses ahí, que tienen participación y se benefician de esas leyes, esas todas leyes deberían ser revisadas, revocadas y rediscutidas. Es lo que correspondería en un Estado sano, democrático, que funcionara el sentido común y no el abuso y la instalación de los intereses privados sobre los intereses de la ciudadanía, del Estado y del interés público. Bueno, usted fue militante de la DC hasta 1973, después en 1990 se unió al PPD y luego apoyó la candidatura de Tomás Hirsch. Hoy en día se desvincula de todos estos pactos, presenta su candidatura presidencial en un sentido de cambio, de transformaciones políticas, económicas y sociales. A su juicio, ¿cuáles son los cambios más urgentes que hay que realizar en Chile? Bueno, pero de Tomás Hirsch no estamos desvinculados. El Partido Humanista está apoyando esta candidatura, él es uno de los voceros, así que de mi apoyo a lo que fue el Juntos Podemos y todos los esfuerzos posteriores que se han hecho para levantar un proyecto alternativo, no estoy desvinculado. Ahora, los ejes principales de esta candidatura son construir una sociedad de derechos. Lo que hoy día Chile es un nicho de negocio, todo es negocio. La educación, la salud, la vivienda, ¿cómo se construye esta sociedad de derechos? Esta sociedad de derechos se construye en primer lugar con una nueva constitución. La constitución para nosotros es central. En cualquier democracia, el principio fundacional del ordenamiento jurídico y político es la voluntad ciudadana, la soberanía del pueblo, ¿no? Es decir, la Constitución debe ser construida por un debate amplio y extenso de la ciudadanía. Esta Constitución que nosotros tenemos hoy día se hizo por 7 personas en función de las ideas, morales, principios de lo más conservador de la Iglesia Católica. El señor Guzmán es el espíritu de esta Constitución, aprobada en un referéndum completamente arbitrario, irregular, fraudulento. O sea, la base de nuestra convivencia como ciudadanos de 17 millones de personas es fraudulenta, inmoral y absolutamente antidemocrática. Por lo tanto, Chile no es una democracia. Debemos construir una democracia. Para eso tenemos que convocar a una asamblea constituyente que discutamos las normas, las leyes que deben ordenar nuestra convivencia. Es un principio fundamental. La recuperación de la democracia, la construcción de una democracia que vaya de lo representativo a lo participativo, y por eso estamos planteando parlamentos regionales, estamos planteando elección directa de intendentes, descentralización del poder económico y político, y estamos planteando también la elección de jueces, porque no es lo mismo un juez que esté
por la pena de muerte, que otro que no esté por la pena de muerte. Esa es una parte central en lo político. En lo económico, nosotros decimos claramente lo siguiente: aquí tenemos que recuperar los recursos naturales. El cobre debe volver a ser de Chile. Y esa va a ser otra de las principales medidas que nosotros vamos a tomar. Decreto supremo para recuperar el cobre 100% y terminar con la ocupación que hacen las multinacionales de un recurso que es estratégico. ¿Por qué es importante el cobre? Porque tenemos que garantizarle a los chilenos esta sociedad de derechos. Y en materia social, ¿qué decimos? Derecho a la educación pública gratuita y universal, a la salud pública gratuita para todos, absolutamente para todos, pensiones dignas, fin a las AFP, y un sistema de salud pública que nos permita cubrir las necesidades plenas, dental, mental y general para todos, en una gran y extensa red de hospitales públicos que deben construirse y fortalecerse a lo largo del país. Y en materia de pueblos indígenas también lo hemos dicho. A nosotros nos parece que tenemos que avanzar hacia una sociedad pluricultural, plurinacional, plurilingüística, en donde los pueblos originarios, mapuche, aymara, rapanui y todas las otras etnias y pueblos y naciones que conviven en este territorio deben ser reconocidas constitucionalmente y restauradas en su dignidad. Por eso hemos planteado que otra de las medidas importantes que vamos a tomar los primeros días es poner en libertad a todos los presos políticos mapuches que han sido procesados por ley antiterrorista. Bueno, Marcel, vamos a pasar a leer las preguntas que nos ha enviado el público. Estamos un poquitito pasados en el tiempo, así que vamos a leer las que más podamos. Víctor Mardones pregunta: ¿qué propuesta tiene para incentivar la descentralización, para potenciar a las regiones, en especial a Calama? Me imagino que Víctor es de Calama, ciudad a la cual no se le ha dado la importancia que merece, dado que esta ciudad aporta en Chile más del 70% de la riqueza a nuestra patria. En términos generales, un poquito rápido le voy a pedir porque el tiempo se nos acaba. No sé si el 70% es un poco alto, lo que dice Víctor. Alto, pero bueno, aporta harto. Nosotros lo que decimos es que aquí tiene que haber impuestos territoriales y una parte de las utilidades que generan las empresas en los territorios deben quedar en los territorios. Hoy día lo que ocurre es que las empresas tributan en Santiago y producen en regiones. Acá una parte importante que habría que discutir, qué nivel, qué volumen, debe quedar en las regiones, y estamos planteando la idea del impuesto territorial, es decir, que tributen las empresas en los lugares donde están produciendo. De esa manera, ese presupuesto sería discutido en un parlamento y en una autoridad regional, en donde el diseño de políticas regionales y locales se decidiría estrictamente en la zona. Bueno, vamos a seguir con Alejandro Ormazábal. Él dice: ante la marcada tendencia de la desvinculación de la gente ante la política, ¿qué propuesta se puede levantar a fin de reinteresar y reintroducir al ciudadano común a la discusión política? Finalmente, ¿cómo se logra una relación efectiva del Estado con la ciudadanía? Bueno, nosotros estamos haciendo eso. Nosotros estamos despertando en Chile la nueva manera de entender la política, que no es tampoco muy nueva, es muy antigua. Es la política en donde los representantes eran definidos desde los movimientos sociales. Siempre los partidos políticos tenían una raigambre, un arraigo, se encarnaban en un movimiento social. El Partido Socialista, el Partido Comunista, la Democracia Cristiana, siempre fueron la consecuencia lógica de los movimientos sociales, de procesos políticos que se iban construyendo. ¿Qué es lo que nosotros decimos? Aquí hay que ser honestos. Nosotros hemos planteado un proyecto estrictamente honesto. ¿En qué sentido? En que nosotros hemos dicho lo siguiente: nada de lo que nosotros estamos proponiendo lo vamos a poder cumplir si la ciudadanía no se compromete. Nosotros no pedimos el voto porque sí, pedimos un voto activo. Le decimos a la ciudadanía: mire, vote por nosotros, pero al mismo tiempo movilícese, constitúyase en su centro de estudiantes, en su sindicato, en su comunidad, junta de vecinos, asociación de padres, y construyamos la capacidad política de ejercer poder desde las bases. Eso es lo que nos va a encantar en la política. Hay que salir de la lógica mercantil que hoy día tenemos. Construimos un candidato, un programa y un eslogan, y lo vamos vendiendo en los supermercados.
con esa política nosotros no tenemos nada que ver, y lo que hemos hecho es tratar de construir un proyecto político que se construye desde la demanda social que se materializa en esos movimientos y en las calles. Una última pregunta del público. Cristóbal Torrencilla pregunta: ¿está dentro de sus proyectos reducir la suculenta, dice, dieta parlamentaria? ¿Cuánto debería ser, a su juicio, el salario mínimo de los parlamentarios? Yo no sé cuánto debería ser, pero yo creo que obviamente... ¿Una cifra que le pueda dar a Cristóbal? Sí, podemos dar una cifra, no más de 3,5 millones lo que debería ganar un parlamentario. 4 millones, eso ya es un sueldo extraordinariamente... ¿Hasta alrededor de los 5 millones? No, pero más la dieta, claro. Estamos hablando de un conjunto total de ingresos que puedan disponer de eso, pero eso no es una discusión que... Eso es una discusión que tiene que hacer el país. Por eso la Constitución, en la Constitución se tiene que discutir eso, porque un presidente puede querer hacer muchas cosas en Chile. A mi juicio es escandaloso, porque llegan a los 17 millones, 15, 17 millones, eso simplemente es inaceptable, no es tolerable en relación a lo que es Chile. Hay que bajar eso de manera importante. Pero eso no lo puede hacer el presidente, eso lo tiene que hacer el pueblo de Chile en un gran debate para ver cuáles son las normas que van a regir la justicia, el poder ejecutivo, el poder legislativo, cómo la convivencia nuestra como país se rige por esta Constitución. Y eso está establecido en la Constitución, y hay que cambiar entonces la Constitución para que esas cosas ocurran. Bueno, vamos a ir con la última pregunta, un tema que a la gente en las redes sociales le interesa mucho, lo han preguntado bastante. ¿Cuáles son los ejes de su política energética y medioambiental? Bueno, nosotros tenemos un compromiso total y absoluto con la cuestión ambiental. ¿Qué hemos dicho? En materia energética, aquí hay que cambiar el eje, no en el consumo, sino que en el ahorro. Para nosotros lo más importante es la eficiencia energética, es decir, tenemos que producir lo mismo usando menos energía, y podríamos rebajar, según algunos especialistas, hasta un 40% el consumo actual. Eso es bastante más que cualquier central hidroeléctrica o termoeléctrica que esté hoy día funcionando. Primera cosa, eficiencia energética, disminuir el consumo, invertir en tecnología que nos permita producir lo mismo usando menos energía. Y por otro lado, el Estado tiene que ampliamente comprometerse en la incorporación, en la matriz energética de las que son sustentables: energía solar, eólica, de mareas, la energía de volcanes. Toda esa energía debe hoy día empezar a ocupar paulatinamente y progresivamente un papel mucho más importante dentro de los consumos energéticos que tiene el país. Y en materia de medio ambiente, bueno, nosotros en primer lugar creemos que hay que cambiar la ley de medio ambiente. No puede ser que los estudios de impacto ambiental estén hechos y encargados por el mismo que contamina y el mismo que hace el proyecto de inversión. Eso tiene que ser responsabilidad del Estado. Puede ser financiado por la empresa, pero quien se constituye en el fiscalizador del estudio debe ser el Estado, y las comunidades, las personas que viven en aquellos lugares donde se instalan estos megaproyectos tienen que tener una voz importante a la hora de tomar las decisiones. No deben ser solamente consultivas, sino que también deben ser sancionatorias de las decisiones sobre estos proyectos. O sea, darle poder a las comunidades a lo largo de todo el país para que tengan injerencia en la determinación de proyectos de inversión que se instalan desde Santiago. Bueno, muchas gracias, Marcel, se nos acabó el tiempo. Por supuesto, yo los dejo invitados a que revisen esta entrevista completa a través de nuestro sitio web, y también la invitación queda hecha para que nos volvamos a encontrar la próxima semana en otro capítulo de En Pauta. Buenas tardes, que disfruten de este día. Hasta la próxima.